Shalom, hermanos. Primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo. Soy el hermano Abba Ya'ala del campo de Jim en Chicago, trayendo otra lección por el poder espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahushai. Y hoy quería hablar sobre la diferencia de cuando menciona la escritura que no hay diferencia de judío o griego, y explicarles que los griegos en ciertas escrituras está hablando de los israelitas que fueron helenizados, que fueron mezclados entre los griegos y aprendieron el lenguaje griego, las costumbres griegas y empezaron a desviarse de Israel y aprendieron las costumbres de las otras naciones. So esos griegos o gentiles que la escritura se refiere, está hablando de los israelitas esparcidos, de los judíos que olvidaron su heredad y comenzaron una nueva entre las naciones, entre los griegos especialmente, porque lo que muchos no enseñan aquí en estas iglesias, la historia del imperio griego. Cuando entras en el Viejo Testamento habla de los diferentes imperios que Israel iba a estar bajo captivo. Menciona los asirios, los de Babilonia, y a los persas y los medos, mencionan esos, right? Pero cuando entres en el Nuevo Testamento, brinca luego al Imperio Romano, pero no mencionan el Imperio griego, y es porque la historia del Imperio griego está escrita en los apócrifos, en el libro de Primera y Segunda Macabeos, y es importante conocer la historia, right, para poder entender las escrituras, right, porque antes de los romanos estaban reinando los griegos, right, y mucho del contexto del Nuevo Testamento que tienes que regresar para atrás y entender que el imperio griego y los tiempos en que antes que Yahushai vino y trajo el mensaje del evangelio, right? Porque el Señor él vino a reunir para atrás las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esas ovejas perdidas se refieren de los israelitas que estaban mezclados entre las otras naciones. Entonces vamos a leer aquí en Galatas 3 y 28 hasta que verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mashiach Yahushai. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estéis revestidos, right, por la palabra, dice en la profecía en Ezequiel 37 que el Señor los iba a hacer limpios con la palabra, los iba a lavar con la palabra. Entonces, los que recibieron el soplo de vida fueron los israelitas secos, que los huesos estaban secos. Eso es otra cosa que tienes que entender, que la palabra del evangelio solo fue empujado para los hijos del Señor, no para todo el mundo. So dice, ya no hay judío ni griego, porque dice, porque no hay diferencia, son la misma gente. All right? Solo que los judíos se quedaron en Jerusalén y guardaron las costumbres, y los griegos, ellos los griegos o los helenistas, ellos eran judíos que se mezclaron entre los griegos y prendieron sus obras. Y luego habían ciertos judíos
que completamente no sabían que eran judíos, man. Right? Que ellos estaban bien involucrados en la vida, estilo de vida de los griegos por generaciones y generaciones. Right? Okay. Entonces, vamos a ir aquí en el libro de Macabeos 1 y 11 para ver la historia de por cómo esos israelitas se convirtieron en griegos. Okay. Ok, antes que vaya ahí, voy a ir a Galatas. Bien rápido. Para enseñarle la definición de la palabra griego. Right, en el libro de Hechos. Okay. Creo que es Hechos 1. O es Hechos 6. Okay. El libro de Hechos, capítulo 6. Okay. 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran detenidas en la distribución diaria. Right? So, y dice que había una murmuración entre los griegos contra los hebreos, los hebreos, los judíos que estaban en Jerusalén y los judíos que se acababan de convertir, right? Que eran antes llamados griegos. Right? Y cuando entramos la palabra griego, ahí la palabra es helenista. Okay. Y vamos a leer unas definiciones ahí. Dice, es helenista, uno que imita los modales y costumbres o el culto de los griegos y usa la lengua griega. Right? Y esos eran esos judíos, man. Right? Que se convirtieron, right? Y no aprendieron las costumbres de los griegos. Dice, utilizado en el Nuevo Testamento de judíos nacidos en tierras extranjeras y que hablan griego. ¿Ven? Porque no nomás eran los israelitas que estaban desparcidos en Grecia, right? O entre los griegos, pero también en otras tierras extranjeras. Right? Hablan en Hechos 1, en Hechos 5, que habían judíos piadosos de cada nación, right? Bajo el sol, que hablaban diferentes idiomas. Hechos 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ven? Entonces, muchos de esos judíos, right, se llamaban griegos, man. Porque, como leímos en la definición, tomaron las costumbres y el lenguaje griego. Right? Ahora vamos a entrar en esa historia, man. En el libro de Primera de Macabeos 1 y 11 dice, en aquellos días salían de Israel hombres malvados que persuadían a muchos diciendo, vayamos y hemos alianza con las naciones que nos rodean. ¿Y cuál eran esas naciones? Right? Primeramente eran los griegos. Right? En ese tiempo reinaba Antíoco Epifanes, man. Right? Y ese hombre hizo pasar Israel por muchos, le causó mucho dolor a nuestra gente, man. Okay. Hacía sacrificios paganos, man. Y Antíoco Epifanes forzaba a nuestra gente a comer cerdo, o si no, se los mataba, los ponía a la muerte, man. Okay. No me permitía que nuestros hijos se circuncisaban. Right? Y este hombre quiso robarnos de nuestra heredad, man. Right? O que olvidemos nuestra heredad. Right? Robarnos
ponía a la muerte a nuestra gente por guardar los mandamientos del Señor. Entonces lo que hizo nuestra gente es por miedo del rey Antíoco, se convirtieron a los paganos, man, a los griegos, all right, por temor a la muerte, man. Y esto pasó por generaciones, man. Right? Antes que Yahushua, el que el mundo ignorantemente llama Jesucristo, vino a la tierra a traer el mensaje de la salvación. Y es por eso ya habían muchos de nuestra gente judíos que ahora ya no se llamaban judíos, sino griegos. Okay, eso dice en aquellos días, 1 de Macabeos 1:11, en aquellos días salieron de Israel hombres malvados que persuadían a muchos diciendo, vayamos y hagamos alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos apartamos de ellas hemos tenido mucho dolor. Entonces le agradó este dispositivo. Entonces algunos del pueblo fueron tan atrevidos en esto que acudieron al rey, quien les dio licencia para hacer según las ordenanzas de las naciones, después de lo cual construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén según las costumbres de las naciones, y se hicieron incircuncisos y abandonaron el santo pacto, right? ¿Y qué es el santo pacto? Right? Aquí vamos a mantener fiel en la palabra del Señor, man, de los mandamientos, estatutos y decretos. Right? Ese era el pacto que hicimos en el monte de Sion, man, con nuestro Señor Yahweh Hashem Yahushai. Pero que dice, y abandonaron el santo pacto y se unieron a las naciones y fueron vendidos para hacer maldad. Right? So se destraviaron, man. Dejaron las costumbres de nuestros antepasados, right? Y se reunieron y se unieron con las naciones, man, y aprendieron sus obras. Okay. So vamos a brincar a 2 Macabeos 4, verso 9. Right? Dice, además de esto, prometió asignar 150 más si tuvieran licencia para levantar un lugar para el ejercicio. Está hablando de lo mismo. Right? No, los griegos eran los que empezaban a hacer ejercicio, esos gimnasios, right? Y los griegos ellos estaban metidos en todo eso, man, right? Pero ellos hacían ejercicio desnudos, man. Right? Eso es lo que la palabra gimnasio significa, desnudo, okay? Y es lo que los griegos, los griegos naturales, los gentiles, hacían, man, y nuestra gente siguieron eso, man, right? Dice, levantarle un lugar para el ejercicio y la instrucción de los jóvenes en las modas de las naciones. So estamos leyendo el helenismo, man, y para escribirlas de Jerusalén con el nombre de Antioquias, right? So dejaron de llamarse judíos, israelitas, y se ponieron el nombre de Antioquias, right? Como hoy en día, man, nuestra gente, ¿cómo se llama? Americanos, chicanos, ok. Tienen, es como hoy, man. Esas diferentes naciones que vienen de su país, right? Llegan a los Estados Unidos y se inscriben con el nombre americano. Pues lo mismo le pasó a nuestra gente, hace muchos años, man. Como leímos, man, dejaron las costumbres de sus padres, se dejaron de hablar, de llamar judíos, y se empezaron a llamar el nombre Antioquias, man, o griegos, okay, y es por eso cuando lees en las escrituras, cuando habla de que no hay diferencia de judío o gentil, es porque son la misma persona. Es por eso esta palabra, levantó a nuestra gente dispersada, man.
Okay. Vamos a ir aquí a el libro de Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahushua HaMashiach, a los 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Alright, so este mensaje estaba siendo predicada a las 12 tribus que estaban esparcidas, que fueron helenizados. Okay. Entonces, cuando vamos a San Juan 7:35, dice, entonces, vamos a leer el verso 33, San Juan 7:33. Entonces Yahushua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, right? Todavía un poco de tiempo estaré con nosotros, y iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Okay. 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá que no la hallamos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Okay. Acaba de mencionar que los dispersos son griegos. Okay. Entonces, aquí menciona dos diferentes tipos de griegos. Los dispersos entre los griegos, right? Y menciona que los griegos son esos dispersos. ¿Ok? Y si no me creen, vamos a ir a la palabra dispersos, que en el griego es diáspora. ¿Ok? Y dice diáspora, y dice, vamos a traducirle, dice, una dispersión de israelitas dispersos entre naciones extranjeras, right? De los cristianos dispersos en los extranjeros entre los gentiles, right? Y esos cristianos eran israelitas, okay? Judíos, right? Esos eran los dispersos, man. Los griegos israelitas, man. Los helenistas, los que se convirtieron, right? En el tiempo de los macabeos, man. Y unos porque eran malos y otros por temor a morir, man. Pero eso es lo que le pasó a nuestra gente, man. Right? Es bien fácil para entender. Porque la salvación, el mensaje, el evangelio, solo fue predicada a los israelitas. Okay. Eso es bien claro, man. Yahushua vino a morir solo para su pueblo. Okay. Vamos a leerlo aquí bien rápido. Mateo 21:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushua para que él salvara a su pueblo de sus pecados. ¿Ven? Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Right? Y la ley, ¿qué es, man? Right? El pacto en que hicimos con el Padre, que íbamos a guardar la ley. Pero pecamos contra nuestro Señor y fuimos esparcidos, right? Y perdimos nuestra heredad. Como está escrito en Jeremías 14 Jeremías 17:4. Dice que, y perderás la heredad que yo te di, right? Y vamos a ser descontinuados de nuestra heredad, y right, fuimos esparcidos, right? Y por generación a generación olvidamos nuestras costumbres y los convertimos como a gentiles, los convertimos en gentiles, perdimos las obras de las otras naciones, right? Y perdimos, y mucha de nuestra gente perdió el conocimiento de quién eran, right? Y en este último imperio aquí en América, completamente olvidamos quién éramos, right? Porque en el tiempo de los romanos, right, habían judíos que todavía sabían que eran judíos,
right? Y luego teníamos los gentiles, los que se despreciaron y olvidaron su heredad, ¿ok? Pero hoy en día en este último imperio, América, right, completamente perdimos nuestra heredad, pero el Señor, ¿qué? Los levantó de esos secos huesos, man. Right? Estamos, como dice aquí en Apocalipsis, que es 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Esa gran ciudad es América, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Right? Sodoma porque aquí se empuja la homosexualidad en gran escala. Right? Egipto porque esa es la casa de servidumbre. Aquí fuimos puesto en captividad bajo bajo Esaú Edom, que él es el autoproclamado blanco, right? Y ahora estamos en otra diferente esclavitud que la gente no sabe, man. Dice, hay un dicho entre los edomitas que el esclavo que no sabe que está en esclavo es el mejor esclavo, man. Y así es nuestra gente hoy en día, solo porque te dan la libertad a tener un trabajo, right? Vivir en una caja, right? Poder votar y eso no significa que eres libre, man. Es una ilusión de estar libre. Porque todavía tienes que ocupar un pasaporte, tener credenciales, licencias para viajar, para hacer cosas. No realmente eres libre. No puedes ir a pescar sin una licencia. All right. Dependemos de Saúl Edom, man, como dice las maldiciones. Que iremos a nuestros enemigos por falta de todas cosas. Pero tenemos la ilusión de libertad, porque así es como el diablo lo quiere, man. Que estemos dormidos. Pero el Señor los levantó. Right, por medio del Espíritu Santo, man. Ya no estamos muertos. Right? Nuestros cadáveres ya su piel, right, y los signos se han puesto, man. Y el cuerpo ya está intacto con medio el soplo de vida, man, que es el Espíritu Santo. Right? Porque nuestra gente de Israel como nación, right, estábamos muertos. Right? El Señor los quitó nuestra heredad, como acabamos de leer. Right? Entonces, y nos leímos que en Mateos, right, que Yahushua vino a salvar su pueblo por sus pecados, porque pecado es transgresión de la ley. ¿A quién fue dado la ley? A los israelitas, right? Romanos 9:1 dice, verdad digo en Mashiach, Yahushua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque de hacer yo mismo será anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Right? Los hermanos del apóstol Pablo eran sus parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Por qué es la adopción? Porque no fuimos descarriados, man, y el Señor los desamparó, right? Pero ahora los ha regresado para atrás por medio de su hijo Yahushua, right? Nosotros representamos ese hijo pródigo, okay? Los gentiles, los esparcidos, right? Ese es el significado de la parábola del hijo pródigo. El hijo que se quedó con su padre eran los judíos que se quedaron en Jerusalén. Y el pródigo fueron los esparcidos, los israelitas que estaban entre los griegos, entre las otras naciones, y aprendieron sus obras. Okay. So dice que son israelitas, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, ¿ven? La promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushua.
So, el Señor vino por los israelitas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Right? Y cuando brincas al verso 4, dice, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Y la respuesta es sí, porque esos gentiles eran judíos dispersos, los helenistas. Verso 25 lo explica claramente, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo no amado, amado. Right? Y el que no era mi pueblo era Israel, el Señor desamparó, man. Okay, ¿por qué? Porque la rebelión de nuestra gente. Right? Y dice verso 26, en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Right? Porque esos gentiles israelitas ya no fueron considerado pueblo del Señor. Right? Eran un pueblo, era un pueblo sin pueblo, man. Right? Vamos a ir a Oseas. Bien rápido. Oseas, Oseas 1 y 8 dice, después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz una hija, y Dios ponele por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ven? Eso claramente el Señor estaba refiriéndose a Israel. ¿Ok? En Romanos 9 refiere a esos gentiles como Israel, que fue llamado no pueblo, man. Right? Entonces esos gentiles está refiriendo a los israelitas esparcidos. Right? Entonces vamos a ir al libro de primera de Lucas capítulo 11 verso 52, y dice verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahushua había de morir por la nación. ¿Cuál nación? Right? Para los judíos. Y no solamente por la nación, por los judíos, sino también para congregar de uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Right? No nomás a los judíos que estaban en Jerusalén, pero también a los dispersos que estaban entre las otras naciones. Okay? Entre los griegos. Right? Y a ese mensaje iban a hacer y enseñar a ellos, man. Right? Ese es el libro de 1 Corintios 12 y 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, cuando se refiere antes, right? En tiempo pasado. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Okay, así es como los convertimos a gentiles o a griegos, right? Porque fuimos extraviados por los ídolos mudos, man. Y eso siempre era la causa de nuestra ruina, man. Israel siempre se mezclaba entre las naciones y eran idólatras, man. Que vamos a ir aquí al Salmo 106 y 34. Dice, no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo,
Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y eso exactamente es lo que le pasó a Israel en el tiempo de los griegos, man. Se mezclaron entre los griegos y aprendieron sus obras. Verso 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Ven? Entonces, por eso Yahushua mandó al apóstol Pablo para enseñar a los gentiles el evangelio, man, porque eran israelitas, judíos, que fueron desparcidos, man, y convertidos en esos diferentes gentiles, man. Y ahora el Señor está trayendo para atrás el mensaje a Israel, right, que dejen las costumbres paganas, man. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Right? Por eso vamos a las calles y las avenidas a enseñar a nuestra gente que no son latinos, que no son morenos, right? Que no son indios, pero son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, man. Los verdaderos israelitas. Okay. So voy a agarrar aquí una escritura más, para enseñarles que esos judíos, esos gentiles eran judíos, man. Right? Que estaban extraviados, esparcidos y andaban entre las otras naciones. Right? Vamos a leer aquí. Hechos 21 y 18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Yahweh había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Ok? Entonces la palabra estaba siendo predicado a esos gentiles. Dice, y cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Ven? Esos gentiles eran los judíos, man. ¿Y por qué les llamó judíos? Porque ya habiendo regresado, vas a llamarte por tu propia nación, man. Es parte de nosotros recibiendo el entendimiento para atrás, man. Éramos una nación que no era pueblo, right? Porque el Señor lo hizo perder nuestra heredad, pero ahora estamos siendo reunidos para atrás por la palabra, y ahora ya sabemos quiénes somos, man. Right? Ahora ya sabemos que los verdaderos israelitas son los negros, nativos y nativos americanos. Y esto era el mensaje, man. Okay, y está pasando otra vez de nuevo, man. Estamos viviendo los tiempos de los hechos otra vez, levantando a nuestra gente, man. Right? Diciéndoles que ya no son esos diferentes títulos que nos pusimos a nosotros, sino somos los verdaderos hijos del Señor. Entonces, por eso no hay diferencia de judío o griego, man. Right? Porque somos la misma gente. Okay. So, ojalá esta lección fue edificante por el poder espíritu de Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Kakodash. Esta la otra digo Shalom y Abar Babao.